Mi hijo llamó una pérdida de dinero a la cirugía que podía salvarme la vida y se negó a devolverme los $300.000 que le había prestado. Así que decidí quitárselo todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. Señor Soto, su corazón está en estado crítico. Sin cirugía, le quedan como máximo 3 meses, dijo la doctora Ramírez. Sus palabras cayeron sobre mí como un mazazo directo al pecho. Me aferré con fuerza a los reposabrazos de plástico de la silla del hospital. Mis nudillos se pusieron blancos contra el color beige. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como insectos furiosos, proyectando sombras duras sobre la pantalla de su computadora, donde mi sentencia de muerte brillaba con claridad digital. Giró el monitor hacia mí y señaló con el bolígrafo unas manchas oscuras que parecían nubes de tormenta. Estas obstrucciones aquí y esta otra más grave están impidiendo el flujo de sangre a su músculo cardíaco. Necesitamos realizar un triple bypass de inmediato. La habitación pareció inclinarse. Parpadeé con fuerza, tratando de concentrarme en su rostro en lugar de en las imágenes médicas que anunciaban mi condena. ¿Cuánto tiempo tengo para organizar las cosas? Pregunté. La cirugía debe realizarse en un máximo de 2 semanas, respondió. Si esperamos más, dejó la frase suspendida en el aire estéril que nos rodeaba. Saqué el teléfono del bolsillo con los dedos temblorosos. Sentía el dispositivo pesado, como si supiera lo que estaba por descubrir. La app del banco tardó siglos en cargar, cada segundo estirándose como una eternidad. Cuando por fin aparecieron los números, era como si estuvieran escritos en un idioma extraño. $23.000. Mis ahorros de toda una vida trabajando en plataformas petroleras bajo el abrasador sol de Texas. El costo será de $300.000, continuó la doctora con ese tono profesional y compasivo que los médicos perfeccionan. El pago completo es obligatorio antes de poder programar la operación. Es la política del hospital. 300.000. El número rebotaba en mi cabeza como un disparo en un almacén vacío. Miraba la pantalla de mi teléfono deseando que esas cifras se multiplicaran, que de algún modo se transformaran en el dinero que necesitaba para seguir respirando. No tengo esa cantidad, admití, y el sabor metálico del miedo llenó mi boca. Ella sacó una carpeta manila del cajón de su escritorio. El sonido del papel deslizándose me pareció ensordecedor. Entonces me temo que no podremos hacer nada. Necesito que firme este formulario de rechazo de tratamiento. Espere, ¿y planes de pago? ¿Seguro médico? Algo, balbuceé. Movió la cabeza lentamente. Su seguro solo cubre atención rutinaria, no procedimientos quirúrgicos mayores. Y nuestro departamento financiero no ofrece planes de pago para cirugías de esta magnitud. Lo siento, señor Soto. El formulario apareció sobre el escritorio como un certificado de defunción esperando mi firma. Sentí un nudo en el pecho, un adelanto del dolor que acabaría matándome. Las luces fluorescentes ahora parecían más brillantes, casi hostiles. Me levanté demasiado rápido y la vista se me nubló. Arrugué los papeles médicos en mi mano y los guardé en el bolsillo de la chaqueta. El olor antiséptico del hospital hizo que el estómago se me revolviera. Tiene que haber otra manera, susurré. Pero la doctora Ramírez ya hojeaba el expediente de su siguiente paciente. Empujé las puertas de vidrio y salí al abrasador calor tejano, con la mente buscando desesperadamente una solución que nunca antes había considerado. Mi vieja camioneta Ford me esperaba en el estacionamiento como un perro fiel. Su pintura azul se había desteñido en varios puntos tras 15 años de sol implacable. Metí la llave en el contacto con manos aún temblorosas. El motor arrancó al tercer intento, tosiendo como si también estuviera cansado de luchar contra el tiempo. La autopista 35 se extendía frente a mí, una cinta de asfalto atravesando la zona industrial de San Antonio. En la radio sonaba una canción country que no reconocía. El cantante lamentaba un amor perdido y demasiado whisky. La apagué. El silencio era mejor, necesitaba espacio para pensar.
El tráfico avanzaba lentamente junto a centros comerciales y talleres mecánicos, por barrios donde la gente, como yo, vivía de sueldo en sueldo. Pero mi mente no estaba en el paisaje. Viajaba 3 años atrás, a una conversación que entonces había parecido inofensiva. Entré en un área de descanso al costado de la carretera. Necesitaba unos minutos para recomponerme antes de que los recuerdos me aplastaran por completo. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un tráiler y un viejo Buick con placas de Florida. Dejé el motor encendido para mantener el aire acondicionado y saqué el teléfono. La lista de contactos iluminó la pantalla. Marcus, hijo. Ahí estaba, en orden alfabético, justo donde siempre había estado. Toqué su nombre, y, de golpe, volví a estar en mi cocina 3 años atrás, sentado frente a mi muchacho en la misma mesa de madera donde le había enseñado a hacer la tarea 20 años antes. Marcus había desplegado documentos inmobiliarios sobre la mesa como si planificara una campaña militar. Llevaba el pelo más corto entonces, más profesional, y su sonrisa segura me recordaba tanto a su madre. «Papá, encontré la casa perfecta», dijo, con los ojos llenos de entusiasmo. «Pero necesito ayuda con el pago inicial». Recuerdo cada detalle, mi taza de café a medio terminar y enfriándose, la luz de la mañana filtrándose por la ventana e iluminando motas de polvo que danzaban entre nosotros. «Esto es un préstamo, no un regalo», dijo con voz convincente. «Te lo devolveré en cuanto el negocio de construcción se estabilice. Sabes que puedes confiar en mí». Miré a mi hijo, 32 años, ambicioso, construyendo su propia empresa. Vi en él el futuro que siempre había soñado y que podía ayudar a crear. «¿Cuánto necesitas?», pregunté. $280.000. La cifra me dejó sin aliento, pero Marcus estaba tan seguro, tan convencido de sus planes. «La casa está en Alamo Heights, papá. El valor de las propiedades solo sube allí. Es una inversión para el futuro de mi familia». Liquidé todo. Mis cuentas de jubilación, certificados de depósito, incluso la pequeña herencia que había recibido de mi padre. Tardé 3 semanas en convertirlo en efectivo, pero lo hice sin dudar. Mi hijo necesitaba ayuda y yo tenía el poder de dársela. Ahora, sentado en ese área de descanso con la muerte haciendo tic-tac en mi pecho, esos números cobraban un significado completamente diferente. $280.000. Casi exactamente lo que necesitaba para pagar la cirugía que salvaría mi vida. Puse la camioneta en marcha y di un giro en U, dirigiéndome a Alamo Heights en lugar de volver a casa. Hacia los barrios adinerados del norte de la ciudad, donde mi dinero había comprado a Marcus su pedazo del sueño americano. A mi derecha apareció un McDonald's, uno de esos nuevos con interiores elegantes. Entré al autoservicio y pedí un café negro. Necesitaba algo que calmara mis nervios. La chica que me atendió tenía frenillos y unos ojos amables que me recordaron que el mundo todavía albergaba inocencia y esperanza. El café estaba demasiado caliente y sabía a quemado, pero lo bebí igual mientras conducía hacia la casa de mi hijo. Cada kilómetro me adentraba más en un vecindario donde los jardines se mantenían verdes todo el año y los autos en los garajes costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. «Es mi hijo», me repetí mientras giraba hacia su calle. «Mi único hijo. No me dejará morir». Aparqué detrás del BMW de Marcus y caminé hacia la puerta, ensayando las palabras que jamás imaginé tener que pronunciar. El timbre sonó con una melodía elaborada que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual en comida. A través del cristal esmerilado vi una sombra acercarse. La puerta se abrió y apareció Marcus con una camiseta tipo polo azul marino y pantalones caqui, descalzo, con una leve expresión de sorpresa en el rostro. «Hola, papá», dijo, echando un vistazo automático a su reloj. «¿A qué se debe esta visita inesperada?» «Hijo, necesito hablar contigo. Es importante». Se hizo a un lado, aunque su lenguaje corporal seguía siendo reservado. El recibidor daba paso a una sala de estar que mostraba todo lo que mi dinero había ayudado a comprar: muebles de cuero alrededor de una chimenea de piedra, fotos familiares en marcos costosos y un candelabro que proyectaba destellos de luz sobre el suelo de madera.
Marcus caminó hasta un bar empotrado y se sirvió 2 dedos de whisky de una licorera de cristal. El líquido ámbar atrapó la luz de la tarde que entraba por las ventanas de piso a techo. No me ofreció nada. Siéntate, dijo, señalando el sofá con su vaso. Me hundí en los cojines de cuero, sintiéndome fuera de lugar con mi camisa de trabajo y mis jeans gastados. El contraste entre su lujo despreocupado y mi pobreza cuidadosamente contenida nunca había sido tan doloroso. Desde algún lugar más profundo de la casa llegaban los sonidos de la vida familiar, la voz de Anna en la cocina, las risas de los niños, esa sinfonía doméstica que yo mismo había ayudado a componer con mis ahorros de toda una vida. Los papeles del hospital crujieron en el bolsillo de mi chaqueta cuando me incliné hacia adelante. Marcus, hoy fui al médico, al cardiólogo. Su postura cambió ligeramente, se irguió un poco, aunque siguió de pie junto al carrito de bebidas, manteniendo la ventaja de la altura. ¿Todo está bien?, preguntó. Mi corazón está fallando, respondí con voz plana, como si relatara un hecho cualquiera. Sin cirugía, me quedan 3 meses de vida. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. Por un momento, una chispa de preocupación genuina cruzó su rostro. Jesús, papá, ¿cuánto costará la cirugía? $300.000. Y los quieren por adelantado. Tomó un largo sorbo de whisky, comprando tiempo para procesarlo. Anna apareció brevemente en el umbral que conectaba con la cocina, nos vio hablando y se retiró rápidamente. Desde otra habitación, las voces de sus hijos la llamaban. «Es mucho dinero», dijo Marcus al fin. «¿Recuerdas el dinero que te presté para esta casa?», pregunté. «Necesito que me lo devuelvas». El cambio en su expresión fue inmediato y brutal. La leve preocupación desapareció, reemplazada por algo más duro, más defensivo. Dejó el vaso sobre el carrito con precisión deliberada. «¿Y exactamente qué esperas que haga al respecto?», preguntó. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío. Su tono tenía un filo que nunca antes le había escuchado, lo bastante agudo como para cortar. La luz de la tarde que entraba por las enormes ventanas se volvió de repente hostil contra mi piel. Algo en su voz me hizo sentir un nudo en el pecho. Esto no estaba yendo como había esperado. Marcus se incorporó bruscamente. El whisky salpicó dentro del vaso mientras comenzaba a caminar por la sala, cada paso elevando el tono de su voz. Esa fachada profesional que siempre había admirado en él empezaba a resquebrajarse como pintura vieja. «Papá, ¿no lo entiendes? Ese dinero se invirtió en la casa de mi familia. No está ahí, esperando a ser devuelto». Permanecí sentado en su sofá de cuero, con las manos aferradas a mis rodillas mientras las palabras se hundían en mi mente. «Pero prometiste devolverlo. Dijiste que era un préstamo». Soltó una carcajada amarga, tan amarga como café quemado. Eso fue ayuda familiar, no una transacción comercial. Y, francamente, pagar una cirugía a ese precio es un desperdicio de dinero. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí como se me apretaba el pecho, no por la enfermedad, sino por algo mucho más doloroso. «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu padre». Anna apareció de nuevo en el marco de la puerta, con el rostro pálido al presenciar la crueldad de su marido. Las voces infantiles se habían silenciado en algún rincón de la casa, como si también percibieran el veneno que se extendía por el ambiente. Abrió la boca como para hablar, pero la cerró enseguida y apartó la mirada. Marcus dejó de caminar y se giró hacia mí con una expresión tan fría como una mañana de enero. «Has vivido lo suficiente, papá. Tengo que pensar en mis hijos ahora. Su futuro es más importante que extender el tuyo unos años más». Mi respiración se volvió entrecortada. El dolor en el pecho ahora era real, extendiéndose por mi brazo izquierdo como un incendio. Intenté ponerme de pie, pero caí de nuevo en el sofá. La visión se me nublaba por los bordes. «Lárgate», dijo Marcus mientras caminaba hacia la puerta principal y la abría de par en par. El calor de la tarde se coló en su santuario con aire acondicionado.
Lárgate de mi casa y no vuelvas con estas peticiones ridículas. Me incorporé con dificultad, una mano presionando mi pecho y la otra agarrando el brazo del sofá para sostenerme. Anna observaba desde el marco de la cocina. Su rostro era una máscara de vergüenza y miedo, pero no dijo nada. No hizo nada. Igual que su esposo, eligió la seguridad de su vida cómoda por encima de la decencia humana básica. El camino hasta la puerta se sintió como 1 kilómetro. Cada paso enviaba ondas de dolor a través de mi pecho. Marcus no mostró preocupación alguna. Ni un atisbo del hijo que había criado solo tras la muerte de su madre. Se apartó para dejarme pasar sin ofrecer ayuda, sin suavizar su postura. «Estás cometiendo un error», alcancé a decir, con un hilo de voz. «El único error fue pensar que entenderías las prioridades», respondió. Busqué las llaves con torpeza, el dolor en el pecho compitiendo con el dolor en mi corazón. El motor arrancó y conduje lejos de la casa que mi dinero había construido, dejando atrás al hijo que prefería verme morir antes que sacrificar su comodidad. El trayecto desde Alamo Heights hasta el sur de la ciudad duró 20 minutos, atravesando un tráfico que se desdibujaba frente a mis ojos como en un sueño febril. El dolor en el pecho seguía ahí, pero no solo por mi corazón enfermo. Las palabras de Marcus resonaban con cada latido. Desperdicio de dinero. Así había descrito salvar mi vida. Aparqué en un terreno vacío junto a los viejos campos petroleros donde había pasado 30 años de mi vida. Las torres metálicas se alzaban contra el cielo del atardecer como monumentos al trabajo honesto. Sus sombras se extendían sobre el asfalto agrietado, donde malas hierbas crecían como una esperanza obstinada. Sentado en mi camioneta con el aire acondicionado encendido, abrí la guantera y encontré lo que buscaba. Un sobremanila con viejas fotos y documentos laborales que había olvidado. Mis manos temblaban mientras los extendía sobre el asiento del copiloto. Ahí estaba yo en 1985, con 24 años, orgulloso, de pie junto a una plataforma de perforación junto a un equipo de hombres que se convirtieron en mi familia. Overoles manchados de aceite, casco de seguridad echado hacia atrás, sonriendo como si el mundo nos perteneciera. En otra foto aparecía yo en la graduación de secundaria de Marcus. Ambos vestíamos trajes que me habían costado una semana de salario. Me sentí tan orgulloso aquel día, viéndolo cruzar el escenario, sabiendo que yo había hecho eso posible. Cada solicitud de beca que le ayudé a completar, cada recargo que pagué para mantenerlo en la escuela cuando el dinero escaseaba. La foto más dolorosa era de 2022, Marcus y Anna en su mesa de cocina, firmando los papeles de la casa mientras yo estaba frente a ellos con el talonario abierto. Recordaba aquella conversación con absoluta claridad, cada palabra grabada en mi mente como mandatos tallados en piedra. «Papá, te lo devolveré en cuanto el negocio de construcción se estabilice», había dicho Marcus, con la mano en mi hombro como si fuéramos socios en algo noble. «Esto es un préstamo, no un regalo. Te prometo que recuperarás cada centavo». Hank Miller había estado allí ese día, ayudándome a mover los muebles después. Escuchó cada palabra de la promesa de Marcus. Saqué el teléfono y busqué el contacto de Hank. Respondió al segundo timbrazo. «Vernon. ¿Cómo va la jubilación, viejo amigo?» «Hank, necesito tu ayuda», dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «¿Recuerdas cuando le presté dinero a Marcus para su casa? Estuviste allí cuando prometió devolvérmelo». Hubo una pausa. Luego, la voz de Hank se volvió seria. «Claro que lo recuerdo. Vernon, dejaste bien claro que era un préstamo, no un regalo. Marcus te dio la mano y todo. Dijo que te pagaría en cuanto pudiera. Necesito que estés dispuesto a testificarlo si es necesario». «Por supuesto, amigo. Ese chico te hizo una promesa, y una promesa es una promesa. ¿Qué está pasando?» Saqué una pequeña libreta de la consola central y comencé a escribir mientras le explicaba mi situación. Hank escuchó sin interrumpir, su respiración cada vez más pesada a medida que le contaba el rechazo y la crueldad de Marcus. «Ese ingrato reptil», dijo al final. «Después de todo lo que sacrificaste por él. Cuando llegué a casa,
Tenía en mis manos una lista con los nombres de 3 abogados y un plan que haría que Marcus se arrepintiera del día en que llamó a mi vida un desperdicio de dinero. Pasé la noche revisando cada documento, cada papel que demostraba que Marcus me debía dinero. Al amanecer, la mesa de la cocina parecía una sala de guerra, cubierta de registros bancarios, cheques cancelados y correspondencia que contaba la historia de mi sacrificio financiero. Dormir había sido imposible de todos modos, con las palabras de Marcus rebotando en mi mente y el pecho apretado por el estrés. El edificio de oficinas en el centro de la ciudad era uno de esos que había visto mejores décadas, suelos que crujían, ventanas que no se limpiaban desde la administración Clinton. Pero en el directorio encontré lo que necesitaba. Gordon Hayes, derecho de familia, 3er piso. El ascensor estaba fuera de servicio, así que subí por las escaleras. Mi respiración era pesada, pero mi determinación seguía firme. La sala de recepción del despacho era modesta pero limpia. En la mesa de centro había folletos sobre derecho familiar y en las paredes colgaban certificados que hablaban más de experiencia que de lujo. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con ojos amables, me dijo que el señor Hayes me atendería en unos minutos. Cuando la puerta del despacho se abrió, Gordon Hayes apareció con el paso confiado de un hombre que había librado batallas en tribunales tejanos durante 3 décadas. Estatura media, cabello canoso, traje que había visto muchos juicios pero seguía siendo digno. Su apretón de manos fue firme y sus ojos, agudos, me evaluaron con atención. Señor Sotto, por favor, pase. Entiendo que tiene un asunto familiar que requiere atención. Su oficina era funcional, no ostentosa. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes. Sobre el escritorio había fotos familiares con hijos y nietos adultos, y el certificado del Colegio de Abogados de Texas colgaba en un marco sencillo. Era un abogado de trabajo, no de exhibición. Extendí metódicamente mis documentos sobre su escritorio. Estados de cuenta que mostraban el retiro de $280,000, copias de los cheques emitidos a nombre de Marcus, correspondencia relacionada con la compra de la casa. Hayes examinó cada pieza con atención profesional, tomando notas en un bloc legal. Señor Sotto, dijo al levantar la vista, la cuestión clave es si podemos probar que esto fue un préstamo y no un regalo. Tengo cada registro bancario, cada cheque que emití para el pago inicial, respondí, señalando la pila de papeles. Además, hay más. Excelente. ¿Tiene algún testigo de ese acuerdo? Mi amigo Hank Miller estuvo presente cuando Marcus prometió devolverme el dinero. Escuchó toda la conversación. Hayes se recostó en su silla, su expresión pasó de un interés cauteloso a un optimismo confiado. Entonces tenemos un caso sólido. Los familiares suelen alegar que el dinero fue un regalo, pero el testimonio de un testigo cambia todo. Sacó un contrato de su cajón. El lenguaje legal era denso pero claro. Mi tarifa es de $15,000 como anticipo, más el 25% de lo que recuperemos. Dada la solidez de su documentación y el testimonio disponible, estoy seguro de que podremos recuperar su dinero. Ese anticipo consumiría casi todos mis ahorros restantes, pero ¿qué opción tenía? Firmé el contrato con manos firmes, sintiendo algo que no había sentido desde que salí del consultorio de la doctora Ramírez, esperanza. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Pregunté. De 2 a 3 meses, dependiendo de si Marcus decide pelearlo en los tribunales o llegar a un acuerdo. La mayoría prefiere evitar disputas familiares públicas. Salí a la luz del sol de la mañana tejana. Llevaba el contrato en mi portafolio y algo que no había sentido en días ardía en mi pecho, determinación. Marcus había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. Los siguientes 3 días se fundieron en una neblina de papeleo y determinación. El miércoles lo dediqué a organizar. El jueves trajo consigo la visita de Hank y sus recuerdos. El viernes significó la preparación final para la batalla legal que decidiría si vivía o moría. Mi mesa de cocina desapareció bajo una avalancha de documentos que se remontaban a 2022, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, impresiones de correos electrónicos e incluso antiguos mensajes de texto que había guardado en mi teléfono.
Todo lo necesario para demostrar que Marcus había recibido un préstamo, no un regalo. El viejo escáner HP que había comprado años atrás para preparar mis impuestos volvió a la vida con un zumbido cansado, digitalizando hoja tras hoja. Cada documento escaneado iba a parar a una carpeta titulada Evidencia Legal de Marcus, que luego copiaba en un correo y enviaba a Hayes. El proceso metódico se sentía casi terapéutico. Estaba transformando 3 años de confianza traicionada y decepción en munición legal. El jueves por la mañana, Hank llegó a mi puerta con 2 cafés del McDonald's de la esquina y la misma expresión preocupada que había tenido cuando los precios del petróleo se desplomaron y ambos perdimos nuestros trabajos en 2008. «Vernon, esto es un desastre», dijo al sentarse en la silla de mi cocina y observar el campo de batalla de papeles. «Pero ese chico te hizo una promesa, y escuché cada palabra». Pasamos 2 horas repasando cada detalle de aquel día en 2022. La memoria de Hank era tan afilada como siempre. Recordaba a Marcus sentado en esa misma mesa, con los papeles inmobiliarios extendidos como una mano de póker, haciendo su presentación para que lo ayudara con el pago inicial. «Recuerdo ese día como si fuera ayer», dijo Hank, removiendo azúcar en su café. Marcus dijo: «Papá, esto es un préstamo. Te lo devolveré». Esas fueron sus palabras exactas. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de texto que Marcus había enviado después, capturas de promesas, cronogramas, garantías de que el dinero se devolvería en un año como máximo. Hank silbó bajo al verlos. «Mira este mensaje», dije, señalando la pantalla. «Papá, tendrás tu dinero de vuelta en un año como máximo. Esta casa cambiará todo para Anna y los niños». Hank firmó una declaración escrita a mano como testigo, que llevamos al banco para notariarla. La cajera nos reconoció a ambos por nuestras décadas haciendo negocios allí y estampó el documento con la autoridad oficial que lo convertía en algo real, legal y peligroso. El viernes fue para organizar. Hayes había revisado los archivos digitales y me llamó sorprendido por la solidez de la documentación. «Vernon, este es un paquete de evidencia excepcionalmente sólido. Tenemos documentación, testigos y comunicaciones electrónicas». «¿Entonces podemos ganar esto?», pregunté. «Me sorprendería que perdiéramos», respondió con seguridad. Organicé los documentos físicos en carpetas etiquetadas, fotografié la pantalla del teléfono con las promesas de Marcus y preparé copias de todo para presentarlas en el tribunal. Para la noche, tenía 3 juegos completos de evidencia, uno para Hayes, uno para el tribunal y uno para mis archivos personales. Sellé el sobre que contenía 3 años de mentiras de mi hijo y mi meticuloso registro de cada una de ellas. El lunes traería las consecuencias oficiales que Marcus jamás vio venir. Hayes me esperaba en su oficina el lunes por la mañana, el paquete de evidencia bajo mi brazo como si fueran planes de batalla. El fin de semana había pasado lentamente, entre revisar documentos y ensayar conversaciones que tal vez nunca ocurrirían. «Excelente puntualidad, Vernon», dijo Hayes, señalando su escritorio, donde una laptop abierta descansaba junto a un montón de formularios legales. «He redactado la carta de demanda con base en tu evidencia. Déjame leer las partes clave». Aclaró su garganta y comenzó a leer con voz solemne, la misma que usaba en el tribunal. «Señor Sotto, por la presente, se le exige formalmente el reembolso del préstamo de $280,000 proporcionado por Vernon Sotto el 15 de junio de 2022 para la compra de su residencia. Este préstamo fue realizado con una promesa explícita de devolución, presenciada por terceros y documentada en sus propias comunicaciones electrónicas». La carta continuaba con un lenguaje legal que hizo que mi pecho se hinchara de satisfacción. 30 días para responder, reembolso completo exigido y consecuencias claramente detalladas que harían sudar a cualquier abogado. «Quiero que sepa que hablo en serio», dije. Se acabaron los juegos de padre e hijo. Hayes hizo varias revisiones según mis sugerencias, reforzando el lenguaje y agregando referencias al testimonio del testigo y a la evidencia electrónica. Cada cambio se sentía como si estuviera apretando lentamente el lazo alrededor de las cómodas ilusiones de Marcus. La caminata hasta la oficina central de correos de San Antonio tomó 15 minutos a través del distrito financiero,
donde abogados y banqueros se apresuraban con portafolios y expresiones importantes. Yo también llevaba el mío ahora, con documentos legales que estaban a punto de volar en pedazos el mundo de mi hijo. La empleada postal, una mujer de cabello gris y paciencia de funcionaria veterana, me explicó con precisión el proceso del correo certificado, formularios que llenar, números de seguimiento, opciones de confirmación de entrega. Elegí la opción de firma de adulto requerida. Ella estampó el sobre con sellos oficiales que lo hacían parecer serio, federal, imparable. La dirección estaba escrita con claridad: Marcus Otto, en su residencia de Alamo Heights, la casa que mi dinero había comprado para su familia ingrata. De regreso en la oficina de Hayes, discutimos estrategia y plazos. Marcus recibiría la carta a más tardar el miércoles. Tendría hasta el 24 de abril para responder con el pago o con sus argumentos legales. Hayes, con 3 décadas de experiencia en disputas familiares, explicó las reacciones típicas de los demandados. Si Marcus ignora esta carta, en realidad fortalece nuestra posición en el tribunal, dijo mientras organizaba más formularios legales para mi firma. Perfecto, respondí, firmando cada documento con trazos firmes. Quiero que cabe su propia tumba. La carta llegaría a Marcus el miércoles. No podía esperar a ver cómo reaccionaría ante su primera dosis de consecuencias reales. Los 3 días de espera se estiraron como semanas, cada hora avanzando con la lenta precisión del reloj en el consultorio de un médico. Pasé el jueves por la noche como había pasado muchas otras desde que todo esto empezó, cenando algo simple mientras veía las noticias, intentando distraerme de la creciente ansiedad por la respuesta de Marcus. El teléfono sonó a las 7:30 de la tarde, interrumpiendo un informe meteorológico sobre lluvias del fin de semana. Reconocí el número al instante, pero dejé que sonara 2 veces más mientras activaba la app de grabación en mi smartphone. Hayes había sugerido esa precaución y había aprendido a tomar en serio sus consejos legales. «Hola, Marcus. ¿Cómo te atreves?», rugió su voz al otro lado, con tanta furia que tuve que alejar el teléfono del oído. «¿Cómo te atreves a contratar a un abogado contra tu propio hijo?». Mantuve la voz tranquila, profesional. «Tú provocaste esto. Ese dinero fue para mi casa. No puedo simplemente liquidar $280,000 y dártelos. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo?». «Estoy pidiendo que cumplas la promesa que hiciste hace 3 años», respondí, observando cómo el temporizador de la app avanzaba, capturando cada palabra de su pánico. «La promesa que Hank Miller presenció. La promesa que repetiste en mensajes de texto». Hubo una pausa. Luego, la voz de Marcus se volvió fría y peligrosa. «Si sigues adelante con esta demanda, no volveré a hablarte. No volverás a ver a tus nietos. Anna y yo te sacaremos de nuestras vidas por completo. Entonces prepárate para el tribunal, hijo». La amenaza quedó suspendida entre nosotros como humo. Podía escuchar su respiración agitada, imaginármelo caminando de un lado a otro en aquella lujosa sala donde me había dicho que mi vida no valía la pena. «Estás destruyendo a nuestra familia por dinero», dijo, con la voz quebrada por la desesperación. «Tú destruiste a nuestra familia cuando llamaste a mi cirugía un desperdicio de dinero», repliqué. «Cuando dijiste que ya había vivido lo suficiente». Estaba molesto. «No quise decirlo». «Sí lo quisiste decir. Y ahora enfrentarás las consecuencias». Su voz se elevó de nuevo, aguda y desesperada. «Lucharé contra esto. Conseguiré mi propio abogado. Demostraré que ese dinero fue un regalo, no un préstamo. Buena suerte con eso. Hank recuerda cada palabra que dijiste. Tus propios mensajes de texto prueban lo contrario. Hayes está seguro de que ganaremos». «¿Hayes? ¿Quién es Hayes?». «Mi abogado. Pronto sabrás de él». El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, Marcus habló una última vez, con una voz hueca, cargada de furia y derrota. «Si sigues adelante con esto, estarás muerto para mí. Para siempre». «Ya no me importa», respondí, sorprendido de lo cierto que sonaba.
Ya me has mostrado exactamente cuánto valgo para ti. La llamada terminó con un clic seco, como el portazo que cerraba de golpe 35 años de paternidad. Guardé el archivo de audio con el nombre Conversación final con Marcus en la carpeta de documentos legales. Mañana, Hayes escucharía exactamente el tipo de hijo que había criado. No dormí mucho después de la llamada de Marcus, pero me sentía más despierto que en semanas. Las horas de insomnio las pasé repasando sus amenazas y confesiones, cada palabra agregando acero a mi determinación. Al amanecer, había organizado mis pensamientos y documentos con precisión militar, listo para la batalla legal que decidiría si viviría o moriría. El aire de la mañana tenía una frescura que hacía que todo pareciera más nítido, más enfocado, mientras caminaba hacia la imponente fachada de piedra caliza del Tribunal del Condado de Bexar. Construido en la década de 1920, el edificio imponía respeto con sus columnas neoclásicas y las palabras igualdad y justicia bajo la ley grabadas sobre la entrada principal. Hayes me esperaba junto a las puertas de bronce, con su portafolio en una mano y una carpeta manila repleta de nuestras pruebas en la otra. —¿Listo para esto, Vernon? —preguntó, extendiéndome la mano con el firme apretón de alguien que estaba a punto de ganar su caso. —Más que listo —respondí—. Hagamos que Marcus enfrente las consecuencias de sus decisiones. El control de seguridad me recordó a un aeropuerto, pero con el peso de la justicia tejana detrás de cada procedimiento. Los detectores de metales zumbaban al examinar a cada persona que entraba en ese templo de la ley. Las máquinas de rayos X revelaban el contenido de portafolios y bolsos, mientras guardias curtidos por todo tipo de disputas familiares mantenían una vigilancia profesional. Mi carpeta manila pasó por el escáner como cualquier otro documento, aunque contenía 3 años de promesas rotas y mentiras documentadas que pronto destruirían las cómodas ilusiones de mi hijo. Dentro, el tribunal bullía con la intensidad silenciosa de los asuntos legales. Abogados con trajes caros pasaban apresurados, cargando expedientes. Sus tacones resonaban en los suelos de mármol que habían sido testigos de décadas de destrucción y reconciliación familiar. Los taquígrafos empujaban sus máquinas entre salas, listos para registrar el instante exacto en que las relaciones se rompían bajo el peso de los procedimientos legales. El ascensor subió al tercer piso con precisión mecánica mientras Hayes revisaba nuestra documentación una última vez, estados de cuenta que mostraban el retiro exacto de $280.000, cheques cancelados a nombre de Marcus para el pago inicial de su casa, declaraciones de testigos notarizadas y firmadas, grabaciones telefónicas en las que mi hijo admitía su incapacidad para devolver el dinero y amenazaba con cortarme para siempre. Cada pieza de evidencia estaba organizada meticulosamente para demostrar que Marcus había recibido un préstamo, no un regalo, y que había prometido explícitamente devolverlo. Este es el caso de préstamo familiar más sólido que he manejado en 30 años, murmuró Hayes mientras nos acercábamos a la oficina de presentación civil. Tu documentación es excepcional. La oficina de registros bullía con la fría eficiencia burocrática. Los empleados procesaban divorcios, disputas por la custodia y conflictos por propiedades con la indiferencia practicada de quienes han visto familias destruirse por dinero demasiadas veces. Nuestro turno llegó con la impersonalidad típica del servicio público. Caso número CB 20254821, anunció la secretaria después de revisar nuestra presentación con meticulosidad profesional. Su voz tenía la cadencia de quien se dedica a procesar destrucciones familiares a diario, estampando cada página con una autoridad oficial que transformaba una traición personal en precedente legal. Sotto contra Sotto ha sido aceptado y registrado oficialmente en el sistema judicial. Firmé los documentos de la demanda con mi propia mano. Cada letra de mi nombre se sentía como un clavo más en el ataúd de las cómodas ilusiones de Marcus. La pluma parecía más pesada de lo normal, cargada con el peso de saber que estaba cortando los últimos hilos de nuestra relación, pero él había tomado esa decisión el día que llamó a mi vida un desperdicio de dinero. La tarifa de presentación, $500, salió de mis modestos ahorros. Era una suma significativa para un hombre que vivía de una pensión, pero se sentía como la mejor inversión de mi vida. Cada dólar era un paso más cerca de la justicia, un paso más hacia la cirugía que salvaría mi vida.
La audiencia se ha programado para el miércoles, 15 de mayo a las 10 de la mañana en la sala 204, continuó la secretaria, estampando nuestros documentos con un sello oficial que los convertía en parte del registro permanente. Ambas partes recibirán notificación oficial por correo certificado. 6 semanas. Ese era el plazo. Tiempo suficiente para que la maquinaria legal triturara las defensas de Marcus hasta convertirlas en polvo. Pero, ¿aguantaría mi deteriorado corazón lo suficiente para ver la justicia cumplida? Mientras caminábamos de regreso al ascensor, una ola de mareo me golpeó como un puñetazo. El pasillo del tribunal pareció inclinarse ligeramente y tuve que apoyarme en la fría pared de mármol para no perder el equilibrio, intentando ocultar mi debilidad a Hayes. El estrés de enfrentar la traición de mi hijo estaba pasando factura a mi ya dañado corazón. «Vernon, ¿estás bien? Te ves pálido». «Estoy bien», mentí, aunque la opresión en mi pecho decía lo contrario. Mi visión se aclaró lentamente, pero el mensaje era claro: el tiempo se estaba acabando más rápido de lo que imaginaba. «Lo que importa es que el caso ya está presentado oficialmente», dije. Hayes me observó con preocupación, con la mirada de alguien que ha visto a clientes colapsar por el estrés. Sus ojos expertos leían en mis señales médicas que yo creía haber ocultado. 6 semanas son tiempo suficiente para preparar el caso. Deberías descansar. Déjame manejar los detalles técnicos a partir de ahora. 6 semanas, repetí, sentándome en un banco del tribunal mientras veía a abogados y clientes pasar con sus propios dramas familiares. Cada caso representaba a alguien intentando encontrar justicia en un mundo donde las personas que más deberían amarte a veces son las que más te hieren. Sí, 6 semanas serían suficientes. El dolor en el pecho disminuyó gradualmente, reemplazado por una satisfacción más profunda que cualquier otra que hubiera sentido desde que comenzó esta pesadilla. Mi hijo había tomado su decisión 3 años atrás, cuando tomó mi dinero con promesas que nunca pensó cumplir. Lo confirmó cuando se negó a devolverlo, llamando a mi vida un desperdicio. Ahora, la ley decidiría por él. Salimos del tribunal bajo el sol de la mañana tejana. Mi demanda contra mi propio hijo era ahora parte del registro público. 6 semanas para prepararnos para la batalla que lo decidiría todo: mi salud, mi futuro y si la justicia podía imponerse sobre la traición familiar. 6 semanas pasaron en un torbellino de revisión de pruebas, preparación de testigos y noches sin dormir, interrumpidas por punzadas en el pecho que no podía permitirme reconocer. El traje azul marino que llevaba el día del juicio era el mismo con el que me había casado con la madre de Marcus hacía 38 años. Aún me quedaba bien, aunque mi reflejo mostraba a un hombre más delgado, más anguloso, esculpido por el estrés y la determinación. La sala 204 parecía una catedral de justicia, con su techo alto, la bandera estadounidense ondeando solemnemente y el sello del estado de Texas montado detrás del estrado de la jueza Patricia Morrison. Llegué temprano y tomé asiento en la mesa del demandante, observando cómo Marcus entraba con su abogado, un joven con un traje caro que parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. La tensión entre padre e hijo llenaba el espacio formal como electricidad antes de una tormenta. No habíamos hablado desde aquella llamada grabada, y no lo haríamos hoy, excepto a través de abogados y testigos. Hank Miller se sentó en la galería detrás de mí, con su mejor camisa y la expresión de un hombre que jamás ha mentido. Su presencia era un ancla en aguas turbulentas, sólida, confiable e inquebrantable. Hayes se puso de pie para su alegato inicial con la confianza que solo otorgan 3 décadas en los tribunales de Texas. «Su señoría», comenzó, «este caso es sencillo. Vernon Sotto prestó a su hijo $280,000 para la compra de una casa, con una promesa explícita de reembolso, documentada por registros bancarios, testigos presenciales y confirmada en las propias comunicaciones electrónicas del demandado. El abogado de Marcus respondió con los argumentos previsibles, que era un regalo familiar, que no había obligación legal de devolverlo. Pero ni él mismo parecía convencido. La evidencia era demasiado sólida, demasiado bien documentada. «Señor Sotto, padre», dijo la jueza Morrison, llamándome al estrado. «Por favor,
explique a la corte la naturaleza de los fondos transferidos a su hijo. Mi voz se mantuvo firme, a pesar del dolor que sentía en el pecho. Su señoría, esto fue un préstamo, con un claro entendimiento de que sería devuelto. Mi hijo pidió ayuda para comprar una casa, y específicamente lo llamó un préstamo que devolvería en un año. El contrainterrogatorio fue breve e ineficaz. ¿Cómo se discute con registros bancarios y promesas documentadas? Hank subió al estrado después. Con las manos curtidas entrelazadas con calma, habló con claridad. Escuché personalmente a Marcus decir: «Papá, esto es un préstamo. Te lo devolveré». Esas fueron sus palabras exactas en la mesa de la cocina de Vernon hace 3 años. La jueza ordenó un breve receso para revisar la evidencia. Yo me senté en mi silla, luchando contra oleadas de mareo que no tenían nada que ver con la atmósfera del tribunal y todo con mi deteriorado corazón. Cuando la jueza Morrison regresó, su expresión era seria, profesional y definitiva. Con base en la evidencia presentada, los registros bancarios, el testimonio de los testigos y las comunicaciones electrónicas, dijo con voz firme: fallo a favor del demandante. Se dicta sentencia por la suma de $280.000 contra el demandado, Marcus Otto. El demandado tiene 30 días para cumplir con esta sentencia, incluyendo opciones de transferencia o venta de propiedad. El mazo golpeó con un sonido que retumbó como un trueno. La justicia había sido servida. Marcus se desplomó en su asiento como un hombre que acababa de perderlo todo, porque, en efecto, así era. Hayes estrechó mi mano con satisfacción genuina. «Felicitaciones, Vernon. Victoria total. Pero yo tenía asuntos más urgentes que celebrar, tenía una vida que salvar». Los 2 meses siguientes pasaron como una avalancha controlada. La corte ordenó la transferencia de la propiedad antes del 15 de junio. La casa se vendió a compradores en efectivo el 20 de junio por $290.000. La cirugía se programó para el 25 de junio. Para agosto, ya estaba en casa, con salud y $10.000 más rico que cuando comenzó esta pesadilla. La oficina notarial en Nacogdoches Road no era gran cosa, pero fue allí donde Marcus firmó la cesión de la casa que mi dinero había comprado. Las manos de Marcus temblaban mientras inicialaba cada página de la cesión de la propiedad. Tenía el rostro ceniciento, como quien comprende, por fin, que su vida cómoda estaba llegando a su fin. La propiedad se transfiere a nombre de Vernon Sotto, con efecto inmediato, anunció la notaria con una frialdad burocrática que no dejaba espacio a interpretaciones. Marcus no dijo nada. ¿Qué podía decir? La ley ya había hablado por ambos. Los compradores en efectivo eran inversionistas de Austin que no se interesaban por dramas familiares, solo por el potencial de ganancia. Ofrecieron $290.000 por un cierre inmediato, 10.000 más de lo que Marcus me debía. Justicia, con intereses. La doctora Ramírez me recibió de vuelta en su consultorio con una mezcla de satisfacción profesional y alivio personal. Señor Sotto, me alegra que haya encontrado la manera de proceder con la cirugía. Podemos programarla para la próxima semana. El triple bypass fue todo lo que me había anticipado. Complejo, costoso y completamente exitoso. Desperté en recuperación con el pecho lleno de nuevas arterias y la primera respiración sin dolor que había tenido en meses. La cirugía fue un éxito total, me dijo la doctora Ramírez durante la ronda postoperatoria. Le esperan muchos buenos años, señor Sotto. Muchos buenos años. 2 meses después, estaba sentado en el porche disfrutando la tarde de agosto cuando un BMW conocido se detuvo en mi entrada. Marcus bajó despacio. Su ropa cara estaba arrugada, la postura confiada, sustituida por una humildad desesperada. Se acercó como quien camina hacia su ejecución y se detuvo al pie de los escalones del porche, con las manos entrelazadas frente a sí, como un penitente. «Papá», dijo, apenas en un susurro. «Por favor, perdóname. Mi familia no tiene dónde vivir». Miré a mi hijo, 35 años, derrotado, aprendiendo el verdadero costo de sus decisiones, y no sentí otra cosa que fría satisfacción.
Tú dijiste que yo ya había vivido lo suficiente, respondí, dejando que mis palabras cargaran el peso de su propia crueldad. Ahora te toca entender lo que eso significa. Su rostro se desmoronó, pero no sentí compasión. Él hizo su elección el día que llamó a mi vida un desperdicio de dinero. Ahora le correspondía vivir con las consecuencias. Sal de mi propiedad, dije en voz baja. Y no vuelvas. Lo vi alejarse en el BMW que, probablemente, tendría que vender pronto. Y comprendí que la justicia se había cumplido por completo. Yo estaba vivo, sano y restituido en lo económico. Marcus, en cambio, se enfrentaba a las consecuencias de su egoísmo. Pero mientras me quedaba en el silencio de la tarde, entendí el verdadero precio de mi victoria. La justicia había triunfado, sí, pero aprendí que la familia puede ser la fuente del amor más grande y de la traición más profunda. Hay batallas que valen la pena, incluso cuando ganarlas te cuesta todo lo demás. Si esta historia te gustó, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.